Buenos días, bienvenidos a la ponencia El cáncer en las redes sociales, búsqueda de fuentes fiables, enmarcada dentro de las jornadas precongreso que precederán al 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre el papel en las redes sociales, de las redes sociales en la comunicación y la importancia de la búsqueda de fuentes fiables para ofrecer información rigurosa y de calidad. Contamos para ello con don Juan Blanco Coronado, CEO del grupo Mediforum y editor de Consalud.es, y con doña Vanessa Nueda Pérez, fundadora del blog y la cuenta de Instagram El Crep de mi Vida. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerles en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Después de esto ya puede usted proceder, don Juan. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a GEPAC su amable invitación para participar en este 15º Congreso. Tanto para el Grupo Mediforum como para mí mismo es un verdadero placer y un honor estar aquí con todos ustedes. A mí me han dicho que hable de las redes sociales y de la búsqueda de fuentes fiables. Bueno, yo voy a hacer un pequeño repaso de cómo ha evolucionado la comunicación en estos últimos años, bueno, incluso antes de la era Internet. Fíjense, antes de la era Internet la comunicación era una comunicación totalmente unidireccional. Había unos emisores, que es prensa, radio, televisión, principalmente, que generaban y hacían el mensaje y la información y lo emitían. Y la opinión pública eran los receptores, es decir, la comunicación era en una sola línea o en una sola dirección y además estaba moderada el mensaje por los emisores. Cuando llega Internet, la situación cambia radicalmente. La comunicación se hace bidireccional. El emisor se convierte en el receptor y el receptor en emisor. Es decir, cualquiera puede generar contenidos y lanzarlos a la opinión pública en general a través de la red Internet. Esto lo que hace tiene, como es lógico, muchísimas ventajas. Ventajas de acceso a la información, que antes era impensable, acceder a fuentes de información, y también el poder interactuar con las distintas fuentes. Claro, todo no es tan fácil, también tiene sus inconvenientes, como veremos un poco más adelante, y es encontrar realmente lo que se busca y si lo que encontramos es fiable. Bueno, si Internet complica un poco la situación en el sentido de que se hace una comunicación bidireccional, cuando llegan las redes sociales la situación se complica aún más, porque las redes sociales es un modelo de comunicación que no conocíamos en ningún momento. No solamente es interactivo, es participativo, sino que también es unidireccional. Es decir, ¿qué quiere decir unidireccional? Que yo, o unipersonal, mejor dicho, que yo emito o envío una información y si quiero que le llegue a una persona, a una institución determinada, me aseguro que llegue. Por ejemplo, en Twitter. En Twitter yo hago un tweet, hago una información y solo tengo que nombrar la arroba de el perfil de Twitter que quiero que llegue. Bien al ministro o al presidente del gobierno o a quien quieras. Esto es un modelo de comunicación que cambia por completo todo el paradigma que teníamos de la comunicación que pensábamos hasta ahora. Bien, lo que ha traído es todas estas nuevas tecnologías un crecimiento exponencial de la capacidad de información y de la capacidad tecnológica. En esto es lo que ocurre cada 24 horas. O sea, hay un exceso, yo creo que, de información. Se estima que a nivel mundial hay más de 64.000 millones de mensajes de WhatsApp cada 24 horas. Cada minuto se suben 100 horas de vídeo en YouTube. Hay 204 millones de mails cada minuto, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez se genera muchísima más información. Los especialistas hablan que el desarrollo de la tecnología futuro se basa en 5 grandes pilares. El primer pilar es el Big Data. Como he dicho ahora mismo, cada vez se genera más cantidad de información, tenemos más datos y muchas veces es prácticamente imposible analizarlos. El segundo gran pilar es la supercomputación. Necesitamos computadores muchísimo más potentes de los que tenemos ahora y de hecho ya se están desarrollando la computación cuántica para poder analizar todos esos datos. El tercer gran pilar es la conectividad.
Ahora mismo estamos con conexiones 5G. Las conexiones 5G no solamente es mucho más rápido que la 4G, que lo es, y con mucha más capacidad, sino que lo que va a generar es el Internet de las cosas, la comunicación, la interacción entre personas, elementos, etcétera, ¿no? Y una cosa muy importante es el tiempo de latencia. El tiempo de latencia es el tiempo que se tarda en transmitir la información. Y ese tiempo de latencia en el 5G nunca es cero, pero es bajísimo. Esto hace que se generen nuevas aplicaciones, como por ejemplo la telecirugía en tiempo real, etcétera, etcétera. Un cuarto pilar muy importante es la movilidad. No solamente queremos analizar los datos, que las computadoras sean potentes, que la conexión sea de máxima capacidad, sino que encima queremos tener la información donde estemos, es decir, la movilidad. Ahora mismo los nuevos teléfonos móviles, las nuevas terminales de smartphone, cada vez son más potentes y será sin ninguna duda, nuestro ordenador personal. Y el quinto gran pilar son las redes sociales. Las redes sociales, los expertos dicen que es un modelo de comunicación que la sociedad no va a renunciar. Posiblemente no sabremos cómo se llama en el futuro, si Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, pero es el modelo en sí que es participativo, interactivo, la sociedad no va a renunciar. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los pilares más importantes del desarrollo tecnológico futuro, que son las redes sociales. ¿Cómo estamos en nuestro país? Pues estos son datos de enero de este año. Todos los años HotSuite hace un estudio mundial de la sociedad digitalizada. En España, que tenemos prácticamente 47 millones de habitantes, hay más teléfonos móviles que habitantes, como no podía ser de otra manera, es decir, 54 millones de teléfonos móviles, el 91% de la población está conectada a Internet, es decir, hay más de 42 millones de conexiones a Internet, y fíjense, 29 millones de usuarios de redes sociales. 29 millones es el medio de comunicación más importante que hay ahora mismo, que son las redes sociales. Estas personas que van incrementando, van aumentando, porque estamos hablando del 62% de la población, cada vez está creciendo más. ¿Cuáles son las redes sociales que más se utilizan en España? En primer lugar, YouTube. YouTube es la red que el vídeo cada vez se está penetrando más, cada vez se utiliza más. La utilización del vídeo es algo que los usuarios aceptan muy bien, y por eso a la hora de hacer planes o estrategias de comunicación no debemos olvidar nunca la aportación que hace el vídeo. Después está el WhatsApp, como prácticamente toda la población española, y el 80% de la población mundial utiliza WhatsApp, que ya se considera una red social. El tercer lugar, Facebook, en cuarto lugar, Instagram, que ha crecido mucho, y el quinto, y ya por no seguir, Twitter. Sí es cierto que Twitter ha pasado a un quinto lugar. Hace unos años estaba en un segundo o tercer lugar. Lo que también es cierto es que Twitter es el medio o la red social más influente que hay. Es decir, ahora mismo todos los líderes de opinión, todos los líderes políticos mundiales, deportistas y tal, utilizan su red Twitter o su perfil Twitter para hacer declaraciones oficiales. E incluso, esto lo vemos a diario, ¿no? Que dirigentes políticos mundiales se comunican a través de Twitter. Por lo tanto, es una red muy, muy influyente. Y además es el medio de comunicación más inmediato que hay. Tan inmediato que primero se publica en Twitter y después en el resto de los medios de comunicación, incluido en cualquier página web. Y voy a poner un ejemplo. Ya que estamos en un congreso médico, imagínense cualquier congreso médico donde se está presentando un estudio que está embargado en todas las en revistas internacionales y científicas, y el investigador principal está dando los datos de ese estudio que se presenta por primera vez en ese congreso. Bueno, pues seguro que siempre hay alguien en la sala que está tuiteando esos datos a través de la red Twitter, y eso se viraliza, pues, y se mueve como la pólvora. Por lo tanto, es el medio de comunicación más inmediato. Bien, la sociedad de la digitalización también ha hecho que los propios usuarios coloquen a cada red social en su sitio a lo largo del tiempo. Esto es un estudio que se hizo hace años y que preguntó a una serie de usuarios que con una sola palabra definiera cada red social. Fíjense,
Facebook se define, como se ve ahí, contacto, comunicación. Habla de cotilleo también, ¿no? Habla de red social. Dice, es una comunicación, es una comunidad de vecinos donde tengo a mi familia, a mis amigos, cosas que me interesan, etcétera. También esto va a tener muchas consecuencias a la hora de utilizar cada una de las redes sociales en el sector salud. Twitter es información, es noticias, es actualidad, inmediatez. Es la sal de la vida, dice, es la ventana por lo que se asoma el mundo. Así definen a Twitter. LinkedIn, bueno, pues es una red de trabajo profesional, contactos, oportunidades, que se ha quedado, es una red muy importante, pero se ha quedado ya a nivel más profesional. Y después hay una red que ya está prácticamente abandonada, que es Google Plus, y Google Plus, pues ni siquiera los propios usuarios sabían cómo definir la comunicación, información, buscador, etcétera, etcétera. Y de hecho, en muchos países ya Google Plus no se utiliza. Por lo tanto, los propios usuarios de las redes sociales ya han definido y han catalogado a cada una de ellas. Se estima, también por varios estudios, que 6 de cada 10 internautas españoles usan la red para buscar información sobre temas de salud. Esto, incluso los propios profesionales de la salud, cuando tienen algún problema de salud, acuden a Internet, acuden a Google. Doctor Google, que ya se la denominado por muchos especialistas, es el sitio donde acude la gran mayoría, ¿no? Y los motivos principales por los que los pacientes y los usuarios acuden a Google o a Internet en general para buscar información, pues como ven ahí, el 20% es que quiere tener una idea de lo que tengo antes de ir al médico, el 12% busca información que me dé el médico o la información que me da el médico es insuficiente, el 31% quiere contrastar la información que me da el médico, el 26% quiere conocer a gente que padece lo mismo que él. Y esto es un dato también muy importante porque en las redes sociales uno de los puntos claves es contactar o unir a pacientes y usuarios que tienen los mismos, digamos, problemas de salud. Bien, esto es la realidad, es decir, en las nuevas tecnologías, tanto Internet como las redes sociales, nos permite contactar, nos permiten buscar información, pero muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, esa información es abrumadora, es imposible a veces encontrar lo que se busca. Y lo que buscamos si realmente estamos seguros que tiene la calidad que debe tener, sobre todo cuando hablamos de temas de salud. Eso es un ejemplo muy simple. Si uno pone en el buscador Google cáncer de mama, pues en menos de un segundo encuentra más de 37 millones de registros donde habla de cáncer de mama. Entonces, ¿dónde está ahí? ¿Cuáles son las fuentes de información fiable? ¿De quién me tengo que fiar? ¿A dónde tengo que acudir para que la información que obtenga sea de calidad? Esta es la gran pregunta que nos hacemos y que se hace mucha gente, ¿no? En líneas generales, ahora comentaré cuáles son digamos, algunas normas para obtener la información de calidad. Pero claro, aquí lo que surge son lo que ya conocemos como las fake news, las noticias falsas. Las noticias falsas que proliferan cada vez más por las redes sociales y por Internet, y esto sobre todo es un gran peligro para el sector salud y para los pacientes. Tengo que decir aquí un inciso, que las noticias falsas no las inventó Internet, no las han inventado las redes sociales. Hace muchos años que ya se difunden noticias falsas, incluso antes de que existiera Internet. Solo por poner algún ejemplo, pues todos, no, bueno, no sé todos, pero la gente de mi época pues podía acordarse de un programa que recorrió todas las televisiones, tanto nacionales, perdón, públicas como privadas, como fue La Botica de la Abuela. La Botica de la Abuela hablaba de remedios caseros para curar pues cosas como y nombro textualmente la diabetes o para curar algunos tipos de cánceres, etcétera. Esas son informaciones que han existido y que afortunadamente ya no están en los medios de comunicación generalistas. Así podríamos poner otros muchos ejemplos. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que con las redes sociales, Internet y con las nuevas tecnologías, la viralización de estas noticias falsas es enorme.
y se pierde el origen de la noticia falsa. Entonces, una noticia falsa que se repite constantemente para muchos usuarios hace verdadera. Y ese es el gran problema de las fake news en Internet y en las redes sociales. Pero, insisto, las noticias falsas no son un invento de Internet, vienen desde hace tiempo. Un reciente estudio que ha hecho el Colegio de Médicos de Barcelona habla que 1 de cada 3 noticias falsas en Internet hace referencias a cuestiones de salud. Y esto es un tema realmente preocupante. 1 de cada 3. Y el 75% de los vídeos sobre cáncer en YouTube contienen información falsa o información que no es correcta, no verdadera. Bueno, hablamos, ya sabemos, los antivacunas o las personas que utilizan pseudociencias para tratar el cáncer. Esto es otro de los gravísimos problemas que nos podemos encontrar en Internet y en las redes sociales. Y, bueno, pues todo esto hay que luchar contra ellos sin ninguna duda, porque al final esta gente que habla, pues, como el MMS, el hipoclorito sódico, que cura desde el Alzheimer, pasando por el ébola, ahora con el tema del coronavirus y, por supuesto, muchos tipos de cáncer, hay que luchar contra ellos y quitarle la máscara a este tipo o a este colectivo de personas que suelen ser los mismos que niegan la vacunación. Bueno, este es el gran peligro que tiene, o uno de los grandes peligros que tienen las redes sociales y la utilización de Internet. Pero no podemos renunciar a ellos y no se debe de renunciar a ellos. En líneas generales, los medios de comunicación en el sector salud, tanto las redes sociales como Internet, la utilización es muy variopinta. Así como no es una norma exacta, pero en líneas generales los profesionales sanitarios y los periodistas prefieren Twitter. Las asociaciones de pacientes, las instituciones y las sociedades científicas tienen más afición por Facebook, porque la forma de comunicar en Twitter y en Facebook pues es muy distinta. Facebook te permite una mayor explicación de la información y te permite una interacción distinta que Twitter. Twitter, como todos sabemos, está limitado en su número de caracteres. Las instituciones e industrias farmacéuticas y las organizaciones profesionales son menos activos en redes sociales, aunque en los últimos años ya se ha visto que las redes sociales es un medio de comunicación que no se puede renunciar a él. Hablábamos al principio que solo en España hay 29 millones de personas que diariamente utilizan las redes sociales. Por lo tanto, no podemos renunciar a un medio de comunicación tan importante como este. Los profesionales sanitarios, aunque están mejorando muchísimo, hay que decir, en el uso de las redes sociales, pero mucho, tienen una cierta tendencia a las conversaciones más endogámicas, hablar entre ellos, pero cada vez se está viendo más profesionales de la salud que hablan con pacientes y que recomiendan a pacientes pues, sitios web o aplicaciones, a las conocidas app, que es donde le dan información actualidad. Y este es un dato muy importante, porque no se debe, o no creo que sea lo más apropiado, prohibir, entre comillas, la utilización de estos medios de comunicación. La gente va a entrar igual a Internet. Lo que hay que hacer es educar. ¿Y quién mejor para educar que los profesionales de la salud, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, la propia administración, etcétera, ¿no? Esto es un dato muy importante. Bien, ya para ir terminando, algunos de los consejos para buscar información de salud en Internet y que sea pues, una información fidedigna, fiable y de total garantía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Internet en ningún caso sustituye al profesional de la salud. Solamente es una herramienta de información y una herramienta que si se utiliza bien puede mejorar la comunicación médico-paciente, pero insisto, si se utiliza bien. Hay que ver en todas las aplicaciones y en todas las redes sociales que utilicemos o que nos conectemos, ver quién es el autor de los contenidos. Esto es muy importante. ¿Cuál es el origen? ¿Quién es? Si es una sociedad científica, es una asociación de pacientes, etcétera, o es una persona que, bueno, no tiene ningún apoyo científico en algunas ocasiones para esos contenidos que hablo.
si está actualizada la información, ver qué fecha, si son informaciones antiguas o son informaciones actuales. Si es una página dirigida para pacientes, de divulgación o para médicos. Esto es un tema muy importante, el lenguaje que se utilice, porque, por ejemplo, una información que aparece en una revista científica de primer nivel es una información totalmente fidedigna, totalmente avalada, pero muchas veces el paciente no tiene la capacidad de asimilar esa información y de analizar esa información porque no tiene la formación. Por tanto, es muy importante que sea el médico quien evalúe todas las variables que aparecen en la enfermedad o en la situación de un paciente. Si son fuentes con credibilidad, si tienen bibliografía, si son fuentes como pueden ser los colegios de médicos, las sociedades científicas, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la web? Si es un objetivo de consulta, es un objetivo de información, es un objetivo comercial. Hay muchas webs que son objetivos comerciales y, por tanto, el tratamiento de la información es diferente. El profesional de la salud cada vez debe prescribir también aplicaciones de Internet y sitios web. No se está limitando solo a prescribir medicamentos. Y esto es un dato muy importante porque si algún paciente quiere ir a buscar información adicional, es el profesional de la salud el que le debe orientar y el que le debe dirigir. Bueno, en línea general, las fuentes de calidad offline, es decir, antes de la era Internet y de la era redes sociales, también son de calidad online. Es decir, que los colegios de médicos, como he dicho antes, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las consejerías de sanidad, el Ministerio de Sanidad, incluso los propios, la industria farmacéutica, laboratorios, etcétera, tenemos la garantía que la información que aparece es información avalada, contrastada y de primera calidad. El médico es el único especialista que sabe interpretar correctamente la información sobre su patología. Y esto es un dato también a tener muy en cuenta. Y cuidado con la información que utilicemos y que nos metamos y no nos obsesionemos con la información en Internet, porque ya está descrito el peligro de la cibercondria, que es la hipocondria del internauta, es decir, que puede llegar a ser una enfermedad mental. Bien, como conclusión, la información de salud es de las más demandadas en Internet, sin ninguna duda. Las redes sociales han supuesto un cambio importante en el acceso a la información. También las redes sociales son un medio de comunicación ideal para informar, formar y sensibilizar sobre temas de salud, sobre todo en asociaciones y en pacientes que presentan la misma enfermedad o el mismo problema de salud. Y los profesionales de la salud deben ejercer una importante labor para canalizar la información de calidad en las redes sociales. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por la invitación para participar en el Congreso de GEPAC. Y bueno, y si tienen algún tema, pues encantado. Muchas gracias. A continuación, damos paso a doña Vanessa Nueda Pérez. Hola, buenas tardes. Es un placer poder estar aquí con ustedes otra vez y bueno, mi experiencia a través de las redes sociales es lo que les voy a contar ahora mismo. Bueno, más bien mi experiencia con la enfermedad y cómo las redes sociales pues influyeron un papel en ella, ¿no? A mí me diagnosticaron un cáncer de mama con 35 años. Yo soy mamá y soy mamá de mellizos. Mis niños tenían 3 añitos y medio en ese momento y como a todos cuando nos llega el cáncer así de repente, como suele hacer, pues mi gran preocupación era cómo lo iban a vivir mis hijos, ¿no? Cómo eso nos iba a afectar en la familia, en el núcleo familiar, porque al final el cáncer, bueno, lo sufre uno en primera persona, pero realmente condiciona a toda la familia, ¿no? Porque esos efectos secundarios, esos tratamientos tan largos, pues los vivimos todos. Quería buscar información de cómo hacerlo con ellos, pero tampoco conocía ningún tipo de fuente fiable donde poder acudir. Por otra parte, también quería contar mi experiencia no por ayudar o por buscar ayuda, porque en ese momento, o sea, hace ya 6 años de esto, tampoco sabía exactamente dónde tenía que dirigirme, ¿no? Pero sí que quería pues contar mi experiencia para desahogarme. O sea,
buscando pues un poco de terapia personal, ¿no? O sea, podríamos decir que por egoísmo prácticamente, porque yo buscaba pues esa página en blanco o esa pantalla en blanco, ¿no? En este caso, que aguanta todo lo que le eches, ¿no? Un sitio donde vomitar ahí todas las emociones, toda esa mochila que se nos va cargando durante la enfermedad. Y así empezó mi experiencia en redes sociales. Primero, por desahogarme y luego, como yo tenía esa inquietud con los niños y no sabía cómo gestionarlo, no sabía de dónde buscar información y fui innovando, fui haciendo lo que buenamente creía y tuve la gran suerte de que me fue funcionando muchísimo. Entonces, las redes sociales se empezaron a alimentar pues también de esa experiencia, no solo con la enfermedad, sino con la enfermedad vista a través de los ojos de niños, ¿no? Os preguntaréis seguramente por qué el crepe de mi vida. O sea, cuando fundé el blog, que fue desde el primer momento del diagnóstico, buscaba un nombre que me vinculara muchísimo a la situación que estaba viviendo, ¿no? Hablaba del cáncer, está claro, y el crepe de mi vida, bueno, incita más a un blog que se dedique a hacer magdalenas o cupcakes que hable de la enfermedad, ¿no? Pero justamente yo acababa de merendar un crepe de chocolate antes de que me dieran ese diagnóstico bomba que cambió mi vida. Y entonces ese crepe siempre fue, es y será el crepe de mi vida. Por eso hago este pequeño inciso y por eso se llama así tanto mi cuenta de Instagram como mi blog personal, el crepe de mi vida, donde allí está narrado todo mi paso por la enfermedad, ¿no? Desde el primer diagnóstico, primera operación, segunda operación, tercera y así sucesivas y tratamiento larguísimo también, todo está allí. ¿Qué es lo bueno de las redes sociales? Que te ayudan muchísimo para ti, en primera persona para ti, si tú tienes necesidad de contar algo, y te ayudan muchísimo a conectar. O sea, yo pasé por esto sola, no tenía a mi alrededor nadie que en ese momento estuviera pasando por algo similar, o sea, no lo había vivido, tenía la gran suerte de no haber vivido lo que era el cáncer, pues muy de cerca, ¿no? Ya no os digo en primera persona, pero sí que pues por alguien muy cercano. Tenía la gran suerte de no haberlo vivido. Entonces, da miedo. De hecho, la palabra cáncer, o sea, a día de hoy la seguimos relacionando muchísimo con muerte y sentía muchísimo miedo. O sea, es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué me ocurre cuando me voy a morir? Bueno, pues morirme me puedo morir cuando acabe de charlar ahora mismo, pero no tiene por qué ser del cáncer. Con esto me refiero a que, bueno, pues empecé a escribir primero por esa necesidad que yo tenía y luego me di cuenta que ahí tuve un feedback tan increíble, es que no sabría definirlo de otra manera, increíble, que me encontré con personas maravillosas que me tendieron la mano y supieron guiarme por ese camino en el que yo me estaba adentrando y para mí era totalmente desconocido. O sea, creo que las redes sociales bien utilizadas es algo maravilloso. O sea, se crea una red amiga capaz de tenderte la mano y capaz de ayudarte con un grado de empatía que en ningún otro sitio vamos a encontrar. Yo llevaba poquito tiempo escribiendo y me impactó muchísimo que me contactaran de la Asociación Española contra el Cáncer y me dijeran que es que querían conocerme porque estaban tratando a pacientes a través de mi blog. Para mí era, perdona, ¿qué me estáis diciendo? O sea, no soy ningún tipo de terapeuta, yo me dedico al marketing, o sea, poco tengo que ver con todo este mundo. Pero, ¿qué ocurre? Que al final uno cuando escribe desde el corazón, cuando se está desahogando y está pasando unas situaciones tan límites como las que vivimos durante el tratamiento, quien te entiende es quien realmente pasa por lo mismo. Y esa relación se alimenta muchísimo, tanto sea a nivel de las redes sociales como sea porque vayas a un grupo de apoyo. Esa conexión existe, tanto sea física o presencial como sea telemática, da igual. Hoy en día, pues por toda la situación que estamos viviendo, nos estamos demostrando a nosotros mismos que, bueno,
nos acostumbramos, ¿no?, a tener relación social a través de las pantallas. ¿Cuántas reuniones no hemos hecho por Zoom? ¿Cuántas cenas no hemos compartido por Zoom o por Meet o por cualquier otra plataforma días atrás o estos días incluso? Pues lo mismo ocurre a través de las redes sociales, que somos capaces de generar realmente cariño, amistad y unos sentimientos que afloran muy puros y que se pueden utilizar muy bien porque realmente encuentras esos puntos de ayuda. O sea, tú encuentras esos soportes, esos pilares en los que apoyarte en esos momentos. Muchas veces no somos capaces de verbalizar con nuestra familia lo que realmente nos ocurre, porque son sentimientos, bueno, son distintos, son sentimientos que tú vives cuando te estás enfrentando a la enfermedad, cuando estás pasando por ese proceso de quimioterapia y tú sabes que una persona que esté pasando una situación como la tuya o que le haya pasado te va a entender perfectamente. O sea, va a entender qué es lo que te molesta, qué es lo que te ayuda y va a entender qué es lo que agradeces y va a saber qué es lo que necesitas. Entonces, eso es algo maravilloso. O sea, somos muy afortunados por poder tener algo como un grupo de apoyo, sea físico, sea de forma presencial o sea a través de las redes sociales. O sea, somos muy afortunados porque esto hace 20 años atrás no lo tenían. O sea, ni tenían la medicina que tenemos hoy, ni tenían las herramientas que nosotros hoy tenemos. A mí si me preguntáis redes sociales sí, redes sociales no, siempre os diré que redes sociales sí, pero con cabeza. Que quizás no hace falta que contéis toda vuestra experiencia como hice yo, porque al igual no os apetece, no pasa nada, o sea, no hay ninguna norma escrita, pero sí que podéis conectar con otras personas que estén pasando por vuestra misma situación, porque seguro que os va a ayudar. Igual que sí que podéis ir a esas sesiones de grupos de apoyo, porque también seguro que os va a ayudar si así lo sentís. Lo importante es que os escuchéis, lo importante es que sepáis daros lo que vuestros tiempos van necesitando y lo importante sobre todo es que las fuentes que vayáis a buscar sean fuentes seguras. ¿Con seguras a qué me refiero? O sea, al final, cuando tú te abres al mundo y empiezas a contar tu experiencia por redes sociales y vas teniendo pues seguidores que se fían de tu palabra, sean más o menos seguidores, ¿no? Yo no tengo una red muy grande, ¿no? Pero sí que en cierta manera pues te sientes como responsable de ese mensaje que estás emitiendo. Y con esto me refiero a que yo no tengo la verdad absoluta sobre nada. Yo, de hecho, si cuando me preguntan sobre datos más técnicos o sobre médicos, o sea, siempre, cuando es una información médica, siempre los derivo a que yo no os puedo decir nada, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Pero lo importante es que siempre vayáis a una fuente que sea fiable en cuanto a esto, que no ponga palabras ante sí que no domina y que sobre todo tenga una visión positiva. ¿Por qué positiva? Porque el cáncer ya de por sí tiene muchos momentos que son, bueno, no voy a decir ningún taco, pero que son de lo peor. Entonces, eso ya nos viene solo. Al final, yo veo la vida como una gran oportunidad cada día. Y sí que durante todo el proceso he sentido esa presión y he sentido días de dolor y de querer tirar la toalla y de decir no puedo más. Pero al final siempre he tenido la capacidad de mirar a mi alrededor y de ser muy racional, que creo que ese es el secreto, ser muy racional y saber que si un día malo es malo, no pasa nada. Y si hay que tirarse al suelo y patalear, uno se tira al suelo y patalea, pero al día siguiente se levanta y sigue. Porque vida solo hay una y es ahora. Y esto es con el mensaje que nos tenemos que quedar, ¿no? Entonces, al final, si ese apoyo lo encontramos en redes sociales o si ese apoyo lo encontramos fuera, da igual. O sea, tenemos que ser conscientes de que tiene que ser igual de seguro. O sea, que nos traslade un mensaje
de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de ayuda. Porque para hundirnos ya tenemos esos días de dolor y ya tenemos esos días de bajón. Entonces es bueno que las redes sociales, si son un punto de apoyo para nosotros, sean un punto de apoyo con ese punto de positivismo, con ese punto de ir a buscar el estar un poquito mejor, de saber que todo puede pasar. Porque los días malos existen, pero los días buenos también volverán. Yo creo que con esto os digo qué opino yo sobre las redes sociales. A mí me han aportado muchísimo, me han ayudado muchísimo. Tengo grandísimas personas a mi alrededor que a día de hoy considero amigas y quizás las he visto 3 veces, pero las considero amigas. O sea, han estado en los momentos más importantes de mi vida, sean presencialmente o no, pero han estado ahí conmigo y los han compartido conmigo y me han ayudado muchísimo. O sea que para mí redes sociales sí. Además, redes sociales me han dado la oportunidad de hacer cosas increíbles. O sea, de hecho, llevé a cabo muchas acciones solidarias, pues gracias a que las redes sociales tenían muchísima difusión, aquella comunidad iba creciendo y yo me atrevía a aventurarme. Contaba muchísimas cosas sobre cómo vivíamos el tratamiento en casa con los niños, porque fui muy defensora de contarles todo a mis hijos. O sea, ellos tenían 3 añitos y medio en el momento del diagnóstico y yo quería contarles qué es lo que iba a pasar. Pero lógicamente lo quería contar de forma que ellos lo pudieran entender a su edad, ¿no? Y como os decía al principio de todo, o sea, yo lo primero que hice quizás fue buscar cómo contarles a mis hijos lo que iban a vivir y no encontré ninguna respuesta porque había 2 escenarios posibles, o, o material generado con cuentos y libros increíblemente trabajados, pero para niños más grandes, o directamente a los niños más pequeños, los niños de su edad, no les cuentas nada porque ellos no se van a enterar. Lógicamente, ellos jamás, a día de hoy sí, pero jamás en ese momento supieron qué es lo que era la palabra cáncer y si la escuchaban tampoco sabían la magnitud de la palabra en sí, ¿no? Pero entonces tampoco lo hubieran entendido. Pero sí que sabía, sí que quería que supieran que su mamá iba a estar enferma y sí que quería que tuvieran respuesta a si llegaban del cole 3 días seguidos y veían que su madre no se tiraba al suelo a jugar con ellos, ¿no? No quería que se autoculpabilizaran por algo porque los niños son así, o sea, ellos se creen el centro del universo y entonces si tú no les das una explicación a lo que están viviendo, pues ellos crean, ¿no? Y se imaginan las suyas y sacan sus propias conclusiones. Y por mala que creamos que es nuestra explicación, seguramente siempre va a ser mejor que las conclusiones que ellos puedan sacar por ellos mismos, ¿no? O sea, yo me horrorizaba el hecho de pensar que mis hijos pudieran creer que he hecho que mamá ya no me quiere, porque mamá no se tira al suelo a jugar conmigo. Entonces, siendo fiel a mi creencia, pues quise contarle todo a los niños. Y así lo hice, se lo conté todo. O sea, convertimos un mundo de fantasía y aventuras y sin engañarles en nada, pero contándoles justo lo que ellos necesitaban saber. O sea, y hasta tal punto pues que creamos nuestros protocolos, por decirlo de algún modo, en nuestro mundo de fantasía, ¿no? Y teníamos nuestros rituales, más que protocolos, rituales. Por ejemplo, antes de irme a hacer una sesión de quimioterapia, pues yo la noche antes ya les contaba, mamá mañana va al hospital. Y ellos pues tocaban el portacat y me decían, pues te vamos a hacer un traspaso de poderes, porque así vas a estar más fuerte y vas a poder aguantar muchísimo mejor el tratamiento. Y hacían su ritual, su traspaso de poderes, me ponían la mano en el portacat, empezaban a hacer bueno, sus bailes, en fin, que fue maravilloso. Para mí contar esto, pues fue como un soplo de aire fresco, ¿no? Como decir, madre mía, después de todo lo que estamos viviendo y nosotros que teníamos tantas dudas en cómo hacerlo, estamos aquí creando algo que nos está yendo de maravilla, o sea, que los niños lo están pasando muy bien. Es algo que evidentemente ojalá se lo hubiera ahorrado a mis hijos, ojalá. O sea, yo creo que todos, nadie quiere que su familia pase por algo así, ¿no? Pero a día de hoy tengo que deciros que mis hijos tienen 9 años y si les preguntas por algún momento en concreto, o sea, dentro de los momentos más felices de su vida, más divertidos de su vida,
fue el día que a su madre le raparon la cabeza. O sea, a ese nivel me refiero que es importante, ¿no? Pues compartir las cosas. Y esto, yo me estoy desviando un poco de las redes sociales, pero voy al mismo punto, ¿eh? Esto yo lo contaba por redes sociales. Entonces, al contar todo esto, ¿qué ocurrió? Que de repente dije, pues vamos a publicar en el blog un cuento pequeñito sobre cómo tratar esto con los niños, porque es que somos muy afortunados de haberlo vivido de esta manera. Y quizás esto puede ayudar a personas que estén en la misma situación. Y a día de hoy tenemos un cuento no solo en el blog, que lo podéis descargar tanto en catalán como en castellano para colorear con los niños en casa tantas veces como queráis de forma gratuita, sino que además tenemos una versión física editada por Tramontana Editorial, que se trata de un libro solidario donde donan los beneficios a la FANOC. O sea que las redes sociales yo creo que fueron una de las mejores decisiones de mi vida. Para mí, contar la enfermedad fue una de las mejores decisiones de mi vida. O sea que algo hay que hacer. Yo no os puedo decir si tenéis que escribir, si tenéis que bailar o si tenéis que dedicaros a salir a la montaña, pero tenéis que hacer algo para gestionar todas esas emociones que se vienen en la mochila con la que cargamos con la enfermedad, ¿no? Y que cada vez son más y hay que soltar de algún modo para poder seguir avanzando en ese difícil camino. Si me necesitáis, a mí siempre me vais a tener, tanto a través de la cuenta de Instagram, el Crep de mi vida, como a través del blog, el Crep de mi vida. Os mando un abrazo enorme.